todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo prevenir la esquizofrenia. Bien, siempre que queramos prevenir una enfermedad, vamos a tener que actuar sobre aquellos factores etiológicos o factores causantes de esta. Y en este caso es importante comprender que no tenemos un solo factor etiológico, no hay un solo factor determinante de la esquizofrenia, sino que existen unos modelos de vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad psicológica o social. Dentro de estos modelos lo que vamos a ver es que existen una serie de factores de riesgo, muchos de hecho factores de riesgo que lo que van a hacer es todos irse sumando poco a poco entre ellos, es decir, van a interactuar y al final pueden llegar a dar esquizofrenia. Así pues, si bien es cierto que es literalmente imposible, dado que son muchos, llegar a conocerlos y a controlarlos todos, lo que vamos a hacer hoy aquí es ver y hablar sobre aquellos que sí que se pueden modificar y por lo tanto prevenir. Así que si bien hemos dicho que el origen en general es multifactorial, vamos a tener múltiples factores de riesgo que van a interaccionar entre ellos para dar esta patología. Es cierto que el principal factor de riesgo es en realidad la carga genética, teniendo por lo tanto una elevada heredabilidad. En concreto vamos a ver que el gen más frecuentemente afectado es el gen del receptor de la dopamina D2. Y ahora os preguntaréis, ¿pero qué es la dopamina? Pues la dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que utilizan nuestras neuronas, es decir, las células de nuestro cerebro, para comunicarse entre ellas y por lo tanto poder ejercer sus funciones. En concreto va a estar relacionada con funciones como el placer, las adicciones, el movimiento, pero también la cognición y el pensamiento. Como habéis podido ver, efectivamente la dopamina está relacionada con funciones muy diversas en nuestro encéfalo y es por eso que la sintomatología también es tan diversa y a veces tan complicada de tratar. Estos pacientes, repito, en general van a tener una desregulación de los niveles de dopamina, del funcionamiento de la dopamina y por lo tanto lo que vamos a ver y vamos a tratar en siguientes vídeos es cómo intentan regular estos niveles de dopamina los fármacos, pero a la misma vez, sin querer, como estos fármacos actúan sobre estos niveles de dopamina, también podrán efectivamente dar una serie de efectos secundarios que estarán relacionados con dichos niveles. Así pues, existen también una serie de sustancias que van a modificar los niveles de dopamina a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestro encéfalo y que no son fármacos. Dichas sustancias efectivamente son en general alcohol y sustancias de abuso. En concreto, más específicamente, los cannabis. Su relación, es decir, la relación que tienen los cannabis con la esquizofrenia es especialmente importante, dado que existe un no menospreciable número de casos donde se diagnostica la esquizofrenia, es decir, donde la primera vez que el individuo sufre la sintomatología está relacionada precisamente con el abuso de estas sustancias. Y luego, pues efectivamente también puede estar relacionado con los brotes que vaya teniendo el individuo a lo largo de su enfermedad. Así pues, como ya habíamos comentado anteriormente en otros vídeos, la esquizofrenia, si bien es cierto que se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida del individuo, es mucho más frecuente que se diagnostique en el momento de la adolescencia. Y dado que durante esta etapa adolescente es bastante frecuente el consumo de sustancias psicoactivas, es muy importante tener clara esta relación entre los cánceres y la esquizofrenia. Por otro lado, además de las sustancias psicoactivas, también existen otra serie de elementos o actividades que van a alterar los niveles de dopamina
y en general van a ser situaciones estresantes para el individuo. Es muy importante aquí hacer un pequeño inciso, ya que también se ha visto que precisamente el bullying, que como ya sabéis pues también es más frecuente en etapa adolescente, está relacionado estrecha y directamente con la esquizofrenia. Es un importante factor de riesgo de esta y por lo tanto es muy importante su prevención. Por otro lado, también relacionado con el concepto de estrés, es importante pues tener en cuenta cosas tan básicas como mantener un buen descanso, hecho que como ya sabéis pues no siempre es así precisamente en la etapa de la adolescencia. Luego, por otro lado, también es importante recordar que una dieta saludable no es solamente importante para lograr bajar de peso, sino también va a ser importante para la salud, en concreto para la salud mental. Y es que existen una serie de estudios que demuestran que en general los pacientes con psicosis y esquizofrenia pues tienden a comer más alimentos procesados, con grasas, y además se alimentan de una forma más desorganizada, es decir, se saltan normalmente el desayuno mientras que luego en la cena comen mucho y abusando precisamente de este tipo de comida que no es la más saludable. Entonces, aunque es necesario un estudio más amplio y específico sobre recomendaciones dietéticas específicas para los pacientes con esquizofrenia, lo que sí que se ha demostrado es que algunos alimentos están relacionados con una disminución del riesgo de padecer esquizofrenia. Y estos alimentos por orden son básicamente fruta. La fruta en todas sus variantes es la que más ha demostrado su papel protector frente a la esquizofrenia y a la psicosis, seguida de el pescado, la leche y alimentos ricos en fibra en comparación con aquellos que tienen mayor nivel de carbohidratos. Por último, es importante también tener en cuenta que un mal cumplimiento del tratamiento está relacionado con un peor pronóstico de la enfermedad. Y este incumplimiento se puede subdividir en básicamente dos fases. Una fase inicial donde el individuo aún no ha sido diagnosticado, pero ya comienza a tener sintomatología, es decir, ya tiene la enfermedad pero no está siendo tratado porque no ha sido diagnosticado, y este incumplimiento se puede subdividir en dos: una fase inicial o prediagnóstica y una fase posterior donde el individuo efectivamente ya ha sido diagnosticado, ya ha sido tratado, pero no está cumpliendo, no tiene una buena adherencia al tratamiento. Entonces, como ya habíamos mencionado en el anterior vídeo, una larga duración entre el inicio de la sintomatología y el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento de esta va a ser un factor pronóstico negativo. Entonces, para poder disminuir este tiempo es muy importante la psicoeducación, es decir, saber aprender a reconocer los síntomas y signos de la enfermedad para poder así actuar desde un buen inicio, precisamente cuando los síntomas no son tan graves como en el brote, que es realmente cuando se acostumbra a diagnosticar esta enfermedad. Por otro lado, la elevada tasa de mala adherencia al tratamiento psicótico que tienen los pacientes actúa como uno de los factores de riesgo más importantes, pero evitable o mejorable, de nuevo repito, si se realiza una buena psicoeducación del paciente, ayudándole a entender su enfermedad, cómo debe de tratarla y cómo puede mejorarla, y aumentando por lo tanto así el insight de la enfermedad. El insight de la enfermedad es el autoconocimiento que el paciente tiene sobre esta. Así pues, en general, como hemos visto, una correcta psicoeducación del paciente nos va a permitir tanto un diagnóstico más precoz como una mejor adherencia al tratamiento, y por lo tanto en general lo que vamos a evitar es que el paciente vaya evolucionando con su patología haciendo brotes. Los brotes son un importante factor pronóstico negativo, ya que si bien es cierto que se caracterizan por
tener de forma aguda mucha sintomatología. Luego, aunque se consiga corregir con el tratamiento, va a quedar un daño en el cerebro que es irreparable y que, como ya habíamos comentado anteriormente, genera afectación cognitiva, es decir, es literalmente como una demencia, y este es precisamente uno de los motivos por los que la esquizofrenia es una patología tan invalidante. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero de verdad que este vídeo os haya ayudado. Nos vemos muy pronto en el siguiente.